Bienvenidos a la entrevista de France 24. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy nos acompaña el escritor e historiador argentino Eduardo Sacheri, de 51 años, ganador del Premio Alfaguara de Literatura del año 2016 y autor de la novela que inspiró la película ganadora del Oscar a Premio a Mejor Película Extranjera, El secreto de sus ojos, del año 2009. Eduardo es uno de los invitados principales a la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Él escribe muchos relatos y cuentos sobre fútbol, de hecho empezó su carrera en la literatura por este tema. Eduardo, bienvenido a France 24. Para comenzar, hablemos de fútbol, un deporte que despierta tantas pasión y emociones en la gente. ¿Cómo define usted a este deporte y cómo se dio cuenta que podía ser una fuente de inspiración para relatar cuentos e historias sobre fútbol? Bueno, no fue algo voluntario en el sentido de que no me propuse escribir cuentos de fútbol. Lo que sí me propuse cuando empecé a convertirme en un aficionado a escribir ficción fue servirme de mi propio mundo, acudir a mis propios horizontes para escribir. El tipo de amores, temores, experiencias, deseos que pueblan mi propia vida. Y como el fútbol realmente es parte de mi vida, en esto no soy muy original en relación a muchos argentinos. Quiero decir, nos gusta mucho jugar al fútbol, solemos seguir a un equipo con mucho fervor. Entonces el fútbol era parte de mi vida. Y encontré que podía serme útil para bucear en los temas humanos, que creo que toda literatura, en el fondo, intenta esa exploración de lo humano profundo. En mi caso, con esta superficie cotidiana y aparentemente tan inocente como la de un deporte. ¿Ha habido algún autor en particular que haya influido en sus textos sobre fútbol? Los nombres de Roberto Fontana Rosa y Eduardo Galeano son familiares para muchos, así como el suyo, y pertenecen a este universo de este subgénero literario, si queremos así llamarlo. Me influyeron otros cuentistas rioplatenses. Nosotros tenemos en Argentina y en Uruguay una fuerte tradición del relato breve. Pienso en Jorge Luis Borges, en Julio Cortázar, en Horacio Quiroga. Es decir, en tanto género cuento. Sí me parece muy importante para mi generación de escritores, para aquellos de nosotros que hemos decidido incursionar en el fútbol, figuras como las que usted menciona, Fontana Rosa, Galeano, agregaría otro argentino, Osvaldo Soriano, en tanto legitimaron un campo literario. Hasta ellos había un fuerte prejuicio por parte del mundo literario de nuestros países en relación a esta aventura de introducir al fútbol en la literatura. En sus libros usted reivindica mucho las historias de personajes comunes y corrientes. Quiero preguntarle por qué estas historias marginales pueden tener matices que enriquecen más los relatos que la de personajes famosos. Me parece que no hay historias grandes y pequeñas, sino en todo caso, uh, a veces nos tomamos o no la paciencia de observar detenidamente cualquier vida. Claro, las vidas más rutilantes, más famosas, más célebres, muy rápidamente hablan de sí mismas sobre lo que tienen de extraordinario. Pero la vida de cualquiera de nosotros alberga, creo, esos momentos, esas instancias, esas decisiones que salen fuera de lo común. A mí me gusta precisamente buscar esa cosa extraordinaria, ese momento fuera de lo común en la vida de cualquiera de nosotros. Sin embargo, algunos de sus relatos, por ejemplo, me van a tener que disculpar, que es un cuento sobre Diego Maradona, han formado parte de su carrera. Quiero preguntarle, muchos hablan de Messi o Maradona. Me imagino que para usted, por la generación de la que formó parte, Maradona fue un personaje muy importante hablando del mundo del fútbol. Las comparaciones son odiosas. ¿Messi o Maradona? Es que más que odiosa, o además de odiosa, a mí me resulta imposible responderla en tanto los contextos de ambos jugadores son distintos.
Lo separan 20, 30 años de evolución del fútbol. Entonces, yo siento que Maradona fue el mejor jugador de los años 80 y creo que Messi lleva una larga década siendo el mejor jugador del mundo. Hasta ahí la comparación, pero fíjese que puedo compararlos solo para ponerlos en el mismo pedestal de los mejores. No me atrevo a jerarquizarlos entre ambos. Sí puedo decir, mirando a mi propia sociedad, a los argentinos, que Maradona parece tener un lugar afectivo más marcado, más situado que el que tiene Leo Messi, y creo que tiene que ver, entre otras cosas, y sobre todo con que, bueno, Maradona fue clave en la obtención de la Copa del Mundo de 1986 en México, eh, y eso, claro, muchos argentinos lo agradecemos como algo muy especial. Hay una gratitud hacia Maradona que Leo, bueno, al no haber sido, por ahora al menos, campeón del mundo, no despierta del mismo modo. Y hablando un poco de cómo narrar los deportes, el género de la crónica deportiva en la prensa y en Argentina en particular, como en la revista El Gráfico, que ha sido tan importante, desafortunadamente desapareció hace poco y donde usted escribió también, ¿qué tanto influyó para sus relatos de fútbol haber leído estos textos que narran lo que sucedía en los partidos? ¿Eso da una riqueza? Creo que mucho. El fútbol, desconozco si en otros deportes sucede, pero el fútbol se construye como relato. Quiero decir, mm, el relato radial, por ejemplo, la crónica escrita, establecen un segundo nivel en relación a nuestra percepción del juego. En Argentina, por ejemplo, es muy habitual que los chicos cuando juegan al fútbol relatan sus partidos eh, como si estuvieran siendo transmitidos a través de la radio y la televisión. Y me parece que esa oralidad en un punto y esa evocación de la crónica eh, construyen un segundo nivel de experiencia vinculada con el fútbol que es parte intrínseca del asunto. Así que indudablemente debe haber influido mucho. Y ya que mencionaba la radio, sus primeros textos de Esperándolo a Tito en el año 2000 fueron transmitidos o locutados en radio y años después también pues entró usted al mundo del cine, mencionábamos El secreto de sus ojos, pero también Metegol, que fue una película animada en 3D eh, en la cual usted participó como guionista inspirándose en un texto de Fontana Rosa. Eh, ¿Cómo es llevar sus escritos al mundo audiovisual? ¿Cómo se ha sentido en esa tarea? En el punto de vista radial, para mí fue muy importante ese envión de difusión que mis textos, aún inéditos, encontraron en la radio. Empezaron a difundirse en una radio, en Radio Continental, una radio muy importante de Buenos Aires, y de hecho eso me permitió publicar. Es decir, perforar ese gran obstáculo que tiene un autor cuando todavía no ha sido editado hasta que logra que al menos un primer libro aparezca. Y lo mismo el impacto que ha tenido el cine sobre mi obra, difundiendo mis libros fuera de las fronteras de mi país, por ejemplo. Entonces, eso es un enorme aliciente. Claro, trabajar mis textos adaptándolos al cine tiene sus dificultades. No solo la dificultad propia de ambos lenguajes, el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico, sino también esto de ser el mismo autor involucrado en una y en otra tarea. Hay muchos autores literarios que prefieren desligarse de la adaptación de sus obras, porque indudablemente hay un costado frustrante en ese segundo trabajo. Uno tiene que revisar lo que ya considera terminado, dialogar con el director, con los productores, con ese mundo tan colectivo que es el mundo del cine. ¿Usted cree que el fútbol es el gran teatro de nuestro tiempo? Creo que sí, no me atrevo a pensar o a encontrar una respuesta de por qué el fútbol todavía más que otros deportes. Creo que hay una cosa de que el deporte ha tomado en nuestra sociedad del siglo XXI
un lugar de representación y de simbolización fuertísimo. Y dentro de eso el fútbol tiene como un trono indiscutido. Como depositamos en el juego un montón de cosas mucho más profundas y mucho más importantes que el propio juego, de hecho creo que para eso jugamos, se convierte en terreno fértil para indagar precisamente en esas otras cosas, algunas de las cuales son sublimes: el amor, el afecto, la fidelidad, la lealtad, la entrega, el sacrificio, y otras son espantosas. La violencia, la trampa, el odio, la xenofobia, la discriminación de todo género, digo, eso también aparece en el fútbol. La ventaja es que se exhibe con una enorme ingenuidad. Es muy difícil fingir en el juego. Para finalizar, ¿cómo ve a la selección de su país de cara al Mundial de Rusia 2018, del cual ya estamos a pocas semanas de que arranque, y cuáles son los pronósticos si se atreve a hacerlos? A la selección de Argentina la veo complicada. Tuvo muy malas eliminatorias. Creo que logramos clasificar gracias a que Messi está. De hecho, él fue clave en el último partido contra Ecuador para meternos al Mundial. Pero la selección sigue confundida, caótica, inconexa. Los partidos amistosos que ha jugado luego tampoco han sido buenos. El último, una derrota catastrófica frente a España. De modo que los pronósticos, yo suelo ser bastante conservador en mis pronósticos, pero porque creo que los mundiales son conservadores en sus resultados. En el sentido de que es muy raro que una nueva potencia emerja como campeona. Entonces tiendo a pensar que equipos ya consagrados como campeones serán de nuevo campeones en Rusia. Creo que hay un primer escalón para Brasil y Alemania en este momento, y un segundo escalón en el que veo a España y a Francia. Y recién después imagino las chances de Argentina, por ejemplo. Pero bueno, el fútbol es tan imprevisible y tan volátil que tal vez todo esto que estoy diciendo puede guardarse como un ejemplo de error absoluto. Veremos qué dice el tiempo. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista aquí en France 24. Al contrario, gracias a ti. Así nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir nuestra programación en France 24 y también mantenerse informados en nuestra página web www.france24.com.